Amén, aleluya. Dios les bendiga, les habla su hermano en Cristo, Sargento Capellán Francisco Álvarez de CKMI. Y el día de hoy les traigo un mensaje para la Iglesia Resurrección en Tampico Madero, en Tampico, Tamaulipas. Y quiero agradecer a los pastores Alejandro y Yolanda Mata por su confianza, y quiero mandar un saludo, ¿verdad?, a ellos y a toda la congregación de Resurrección México, Resurrección en Español, y que Dios me los bendiga. Este mensaje se llama Negar a Jesús nunca. Amén. Mateo 10, del 32 al 33, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amén. Bien, vamos a empezar. ¿Sabes qué tan importante es no negar a Jesús, hermano? La palabra de Dios nos habla de varios ejemplos en que el hombre puede negar a Jesús. Cuando estamos en la iglesia o entre hermanos de la fe, es casi imposible negar a Jesús. Amén. Pero la cosa cambia cuando las circunstancias son otras. Por ejemplo, cuando estás en una reunión social donde casi nadie es creyente, ahí sí es fácil negar a Jesús. Cuando en tu trabajo, escuela o salón de clases no quieres ser diferente a los demás, también niegas a Jesús. Cuando en tu barrio solo eres tú el creyente, en tu colonia, ¿verdad?, en tu edificio, pues ahí sí, también entonces es fácil negar a Jesús. O ¿qué tal cuando en tu familia solamente tú crees en Jesús? Ahí también se vuelve muy fácil negar a Jesús. Amén. Pero bueno, supongamos que no fuera así el caso. Suena difícil que por estas cosas neguemos conocer o seguir a Jesús, ¿no? Pues ¿qué te parece si te hago más difícil la pregunta? ¿Qué pasaría si tu vida está en peligro si te declaras cristiano o seguidor de Jesús? Preferimos morir antes que negar a Cristo, ¿verdad? 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 Punto número 1. ¿Quién de los discípulos niega a Cristo? Pedro, ¿verdad? Bueno. Mateo 26, del 32 al 35 nos dice: Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Amén. Entonces, ¿quién nega al maestro? Pues Pedro 3 veces. Pero todos los discípulos dijeron lo mismo. Ahí está escrito. Aunque a Pedro, ¿verdad?, que también se le conoce como la roca, dice, se le reconoce por haber negado al maestro 3 veces antes de que cantara el gallo. La verdad es que todos los discípulos lo negaron. El arrepentimiento de Pedro por negar, conocer y ser seguidor de Cristo fue tan legítimo como su miedo a perder la vida. Trata de ponerte en su lugar. El pastor del rebaño estaba preso y lo estaban juzgando, y a ti te quieren hacer lo mismo. La decisión era simple y lógica: hay que preservar la vida a toda costa. Amén. La palabra de Dios tiene mucho cuidado en detallar estos hechos, pero no es para demostrar la carnalidad de Pedro, o el conocimiento absoluto del futuro que tenía Jesús, o para hacer ver que los planes de Dios son contrarios a los tuyos. Como dicen algunos, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. No, hermano, no es así. La Biblia nos los detalla porque es muy importante que no neguemos a Cristo, porque ya sabemos en este tiempo qué es lo que Él ha hecho. Jesús resucitó. Amén. ¿Por qué hay mártires en la Biblia? ¿Qué son los mártires? Los mártires son aquellas personas que pierden su vida por no negar su fe. Amén. Después de que Jesús entregara su vida por nosotros, sus discípulos también están dispuestos a seguir el ejemplo de no escatimar su vida como preciosa, como decía el apóstol Pablo. Es decir, los discípulos no creían que sus vidas eran más valiosas que las del Maestro. Y si el Maestro la había dado por ellos y también por nosotros, y había resucitado, los discípulos estarían con Jesús.
y nosotros también estaremos con Jesús. Amén. Veamos el ejemplo de Esteban. El libro de los Hechos, capítulo 6, del 1 al 5 nos dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélite de Antioquía. Amén. Pues bueno, aquí la historia nos relata, ¿verdad? Si ustedes siguen leyendo el capítulo, todo el capítulo 6, se van a dar cuenta que dice que Esteban fue llevado ante el sumo sacerdote. Fue acusado falsamente con testigos sobornados de blasfemia. Y cuando él se defendió explicando la historia del pueblo hebreo, desde Abraham empezó, ¿verdad? Después Moisés, el tabernáculo y Salomón, pasando por la muerte de los profetas que anunciaron la llegada del justo, como dice la Biblia, ¿qué es lo que pasó? Pues en Hechos 7, del 54 al 60 dice: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Amén. Entonces vemos que el no negar a Jesús es la verdadera prueba. Es el examen final, es el examen profesional. Amén. No podemos fallar, no debemos fallar. Cueste lo que parezca que cueste. Número 4. Los tiempos de la iglesia perseguida siguieron a los tiempos de la iglesia apostólica. Amén. En la historia se conoce un periodo de tiempo en el que la iglesia, los seguidores de Jesús y sus enseñanzas, fueron perseguidos sanguinariamente por el Imperio Romano. Este periodo abarca desde la muerte del apóstol Juan en el año 100 aproximadamente después de Cristo hasta el edicto de Constantino en el año 313 después de Cristo. Más o menos unos 213 años fue perseguida la iglesia, ¿verdad? Simplemente por el hecho de ser cristianos, de seguir a Jesús. Durante este periodo, los cristianos preferían morir, ¿verdad? Una muerte horrenda e inhumana, antes que negar a Cristo. Es la época donde estaban las reuniones en las catacumbas, amén, donde los mártires eran asesinados en el Coliseo romano, les prendían fuego vivos como antorchas en las noches, los echaban a los leones, a los tigres, a las fieras. Bueno, hacían toda clase de muertes, mientras más dolorosas, más horrendas, pues esas son las muertes que le aplicaban a los seguidores de Cristo. Y sin embargo, los seguidores de Cristo, la iglesia de Cristo crecía y crecía y crecía. Hay el caso, hay una historia, ¿verdad? Por ejemplo, del obispo de Esmirna, un obispo en Asia Menor que se llamaba Policarpo, en el año 155 después de Cristo. Dice que al ser traído ante el gobernador e instado a maldecir en el nombre de Jesucristo, contestó: 86 años le he servido y todo lo que me ha hecho es bien. ¿Cómo podría maldecirle? Mi Señor y Salvador. Y obviamente fue quemado vivo en la hoguera. Llegamos a Jesús ahora, conociendo que Él resucitó. Pues, además de la vida en este mundo, la vida eterna con Él. Apocalipsis 3, versículo 5 nos dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida,
y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis 3:8 dice, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Amén. Aleluya. ¿Ven qué importante es, hermanos, que nosotros no neguemos el nombre de Cristo ahora? Vamos a llegar a la parte final de este mensaje con esta pregunta. ¿Podría volver nuevamente a ser perseguida la iglesia de Cristo? ¿Se ha puesto a pensar si este periodo de persecución horrenda que tuvieron los primeros cristianos se podría repetir? Vamos a ver. Actualmente ya no es necesario ocultarse en catacumbas, ¿verdad? Para discipularse. Y pues tampoco hay que esconderse para ser cristiano, al menos en nuestras naciones. No somos perseguidos para matarnos, ¿verdad? Por declararnos cristianos. Ahora mismo no es prohibido en la mayoría de los lugares. Aunque hay localidades en algunos estados como Chiapas, donde discriminan y expulsan a los evangélicos de esas comunidades por no participar y cooperar en las celebraciones católicas. A lo mejor sí nos hemos sentido marcados, así, entre comillas, ¿verdad? Por declararnos cristianos. Por ejemplo, en el trabajo nos hacen caras, en la escuela nos hacen burlas, el bullying, ¿verdad? En nuestros equipos deportivos dicen, ay sí, o en la familia cuando somos los únicos cristianos. Pero no es algo que nos amenace, que no es algo que realmente nos vaya a hacer perder nuestra vida, ¿verdad? Pero la Biblia nos dice de qué tipo de persecuciones vendrán en el futuro a los creyentes en Jesús. Mateo 24, del 4 al 14 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, dice Jesús. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. ¿Se te hace muy difícil el futuro, hermano? Ten ánimo. Sé valiente y esforzado, y Dios estará contigo donde quiera que vayas. Ten presente que en el caso de que te llegaran a presentar ante un juez, el Espíritu Santo de Dios te defenderá como un paracletos, un abogado, un consejero. Y sobre todas las cosas, no niegues a Jesús. Que como dijo Policarpo, todo lo que me ha hecho es bien, y Jesús no te negará delante del Padre Celestial. Amén. Oremos, hermanos, acompáñenme los que gusten. Amoroso y bendito Padre Celestial, te rogamos que nos perdones de todas las ocasiones que te hemos negado con nuestros hechos u omisiones. Perdónanos. Jesús, perdónanos. Espíritu Santo, queremos dar testimonio de tu palabra, queremos dar testimonio de tu obra, queremos dar testimonio de tus promesas cumplidas. No nos desampares en la hora de la prueba. Danos valor y ayúdanos a no negarte, a no negar a tu Hijo amado y a no negar a tu Espíritu Santo. Recuérdanos que tú siempre tienes el control y que nuestra vida te pertenece. Déjanos tener como lo más valioso la relación contigo. No dejes que nos soltemos de tu mano, ni dejemos de buscar tu rostro ni un instante. En la hora de la prueba, déjanos aprobar con excelencia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesús. Y el cuerpo de Cristo dice, amén. Maranata, Cristo viene. Delta Lola Bravo, hermano.